Martes 10 de junio llegó el día que puede ser histórico para todos los paraguayos, aquel 9 de septiembre del 2009. Recordarán ustedes el gol de Nelson Aedo Valdés. Argentina fue la última noche en la que Paraguay consiguió la clasificación a una Copa del Mundo. Imagínense cuánto tiempo ha pasado, más de 15 años para que hoy estemos hablando del ansiado retorno mundialista. En este video te quiero contar los resultados que se deben dar para que en definitiva Paraguay asegure su boleto al Mundial 2026. Estamos en São Paulo, sede del partido contra Brasil, 14 grados en este momento. El partido va a arrancar 21:45 con la presencia de más de 1.100 hinchas paraguayos y seguramente muchos que estarán en las afueras y que lamentablemente no podrán ser parte de esta gran fiesta. Pero antes, por supuesto, debo invitarte al concierto de Bronco en Paraguay. El grupo Bronco estará el 28 de junio en el Jockey Club. Entradas en venta en tutti.com.py con el sello de RPM Producciones. En cuanto a Paraguay, lo que mencionábamos, en primer lugar, hacer más puntos que Venezuela. Ese es el primer detalle. Por ejemplo, Paraguay empata a Venezuela y pierde Colombia. Colombia juega contra Argentina en Buenos Aires. En ese caso, la albirroja asegura su clasificación, ya que hay un partido directo entre Venezuela y Colombia. Partido directo que se dará en el último combo de estas eliminatorias. Paraguay debe sumar más puntos que Venezuela. Es decir, empate, Venezuela pierde, Venezuela juega contra Uruguay. Ya una vez terminado el partido de Paraguay vamos a conocer el resultado del juego entre Uruguay y Venezuela. Si Paraguay gana y lo hace Colombia y también Venezuela, tampoco va a clasificar. Es otra de las posibilidades. Parece difícil pensar que Venezuela y Colombia pueden ganar sus partidos en condición de visitante, pero es una chance a partir de cómo se ha dado este selectivo clasificatorio al Mundial 2026. En cualquier caso, estamos seguros que si la clasificación no se consigue hoy, estamos muy cerca de ese anhelado objetivo de volver a la máxima cita mundialista.